Muy bien. Entonces, estábamos hablando en la clase pasada sobre la diferencia de micro y macroeconomía. Estábamos hablando de las funciones de la macroeconomía, que nos va a servir para medir la salud de una economía nacional y también para guiar y dirigir las decisiones del futuro sobre ciertos temas en concreto, ¿va? Y empezamos a ver algunas estadísticas de México, ¿sabes? Eh, Aquí es importante, vamos a hacer un stop muy detenido en las pirámides poblacionales, ¿sí? No sin mencionarles, antes una cita que me gusta mucho es de Ronald Reagan y dice que el gobierno no es la solución, es el problema en sí mismo. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Acuérdense del primer parcial que veíamos las escuelas económicas. Los keynesianos le apuestan mucho a que el gobierno debe tener un involucramiento muy alto en todos los temas que atañen a la población, sobre todo en el combate a la pobreza, a los estándares de vida, a la calidad de vida. Y los liberalistas, ¿no? Todos los de Friedman, la Escuela de Chicago, la Universidad Austriaca, pues ellos van a apostarle muchísimo más a una economía de manos libres, ¿no? En que el mercado se puede regular solo y que así es más saludable porque la competencia se considera como algo positivo, ¿va? Eso ya hablamos un chorro. Entonces, quiero que ahorita se pongan muchísima atención en las pirámides poblacionales. En las pirámides poblacionales que estábamos viendo, si alguno no se acuerda a qué me refiero, les voy a proyectar rapidísimamente aquí. Ay, vamos a cambiar a... ¿No me escuchas nada? ¿Ahí? ¿Hello? ¿Hello? Vale. Creo que se me quedó el... Ok, espérame. Está todo poseído. Ok, les voy a compartir pantalla y ustedes van a ver mi pantalla. No me critiquen, por favor. Y les estaba proyectando la clase pasada estas estadísticas y nada más para aquellos que no se pudieron conectar, vamos repasando tantito, ¿sale? Y para los otros, pues está bien volverlo a repetir. Somos el país número 10. Ahora ya lo chequé, ¿se acuerdan que lo revisamos y había un cambio? Habíamos, en esta estadística que es del 2017, somos el país número 11 y vamos luego después de Japón, sí, con 125. Ahora actualizaron las cifras e hicieron una proyección hacia julio del 2020 y nosotros estamos ya en el lugar 10 y Japón en el lugar 11 porque nosotros ya tenemos 128 millones de habitantes, ¿sale? Y cuando dividimos esta población en rubros, estas divisiones no son así como a mí me parece, cada 10 años haces un grupo y ya está. No, son divisiones muy inteligentes. ¿Por qué? Porque aquí de 0 a 14 años vamos a tener dos de las barras del gráfico y son la población que se está educando. Usualmente en la mayoría de los países vamos a tener la educación compulsoria y obligatoria en los niveles elementales de la escuela, ¿sale? Luego de 15 a 24 estamos todavía en la edad de la primera juventud, ¿no? Aquí hay ciertas características en cuanto a lo educativo, en cuanto a la activación de ciertos hábitos, y de 25 a 54 en cuanto a lo económico. Acuérdate que estamos pensando solo en lo económico. Esta es la edad activa y productiva de la población. Por eso los vamos a poner en un rubro muy grande. Nos interesa esta estadística, este indicador, este 40.91%, es muy importante porque son realmente los que económicamente van a sostener a toda la demás población. Estos cuates de acá, de 0 a 14, de 15 a 24, usualmente en su mayoría, todos, casi el 100% del 0 a 14 son dependientes económicamente. De 15 a 24, la mayoría, estamos hablando quizás de un 80%, son dependientes, aunque otros ya se activan laboralmente. Y de 25 a 54 estamos hablando del chunk, ¿no? De la pirámide, donde hay la mayoría de población económicamente activa. De 55 a 64 ya estamos teniendo otro tipo de población
que ya se está preparando para el retiro, para la pensión, y usualmente la actividad productiva empieza en declive, y finalmente 65 y más, con esas salvedades que ya les dije en la clase pasada, de que hay países que precisamente por las pirámides poblacionales y toda la información que de esto se deriva, vamos a tener unas medidas políticas en cuanto a los beneficios de, pues sí, los beneficios laborales, todas tus prestaciones van a ser modificadas bajo ley para reflejar las necesidades de estas pirámides, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la de México, con esta estamos un poquito más familiarizados. Es una pirámide literal en forma triangular, tenemos la puntita muy delgada, es decir, a partir de los 70 años la población se reduce en gran cantidad y considerablemente, y en la base de la pirámide, si te das cuenta, es un crecimiento constante y estable. Entonces, podemos hablar de que es una pirámide saludable. En la izquierda, todas las barras azulitas y celestes son los hombres, y las barras rojas y rositas son las mujeres. ¿Por qué también es importante esta división de género, de sexo? Pues porque cuando hay una sobrepoblación de mujeres, va a afectar, y usualmente hay una consecuencia de que hay más reproducción de la raza humana, por así decirlo. Y fíjate, aquí hay, en la comparativa yo te escogí dos pirámides, que ni pirámides son, si te das cuenta. Fíjate la de Alemania parece, yo te estaba diciendo, parece un trompo de carne al pastor, ¿no? Que ya le cortaron un buen, porque tenemos una población de 50 años a 59 que están próximos a la pensión y a la jubilación, que es demasiado más grande comparado con las bases de la pirámide. Es decir, se derivan muchos otros problemas, uno de ellos la crisis de identidad nacional, porque podemos hablar de una raza en extinción, ¿no? Y que al necesitar más, pues una fuerza laboral constante, porque el sistema nos separa, entonces voy a necesitar a los migrantes. Y en varios casos, pues los migrantes vienen de países africanos, en países de Europa, en Estados Unidos, pues vienen de Latinoamérica, pero los vamos a necesitar económicamente para que reactiven. Algunos lo ven como desventaja, la mezcla, la invasión, pues sí, el que ahora ya tienes un reemplazo generacional, que en su mayoría son de otra identidad nacional, y entonces pues vamos a sufrir un cambio sociocultural, ¿sale? También afecta en lo económico, pues porque hay bienes y servicios que según la cultura se consumen más o se consumen menos, ¿vale? Y aquí está la de Japón. La de Japón es un tanto diferente a la de Alemania, si te das cuenta. Vamos a tener dos picos muy grandes y luego una reducción. Y luego, después del segundo pico, si estoy viendo de arriba para abajo, una reducción, a excepción del grupo poblacional de 25 a 29 años, pues los demás se van reduciendo de manera constante, de arriba para abajo. ¿Sí la vieron? Entonces, esto va a tener varios problemillas, y de eso precisamente va a ser tu tarea de este fin de semana. Te voy a asignar algunas pirámides poblacionales, y te voy a dar un cuestionario para que tú me puedas, por favor, observar algunas características, ¿sale? Vamos a hablar un poquito de esas características aquí. Ya me ven a mí de nuevo, ¿right? ¿O sigo compartiendo pantalla? Súper. Entonces, podemos distinguir que tenemos 4 tipos de pirámide. La primera pirámide, o sea, en todos los países que tú te vas a encontrar, vamos a observar estas 4 formas que nos hablan mucho. Nos hablan del pasado, del presente y del futuro de un país en cuanto a población. Y como la economía es la ciencia de las decisiones, y las decisiones no las toman los árboles, las rocas, las plantas o los carros, las toman las personas,
Por eso la cuestión poblacional es el punto de partida para analizar todo el sistema nacional económico, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo una pirámide, estoy hablando de un reemplazo generacional sano, es decir, mi sistema educativo de viviendas, mi sistema del mercado laboral, o sea, cuántas personas van a ir ingresando y reemplazándose constantemente, siendo económicamente productivas, va a ser constante. En la mayoría de los países con esta forma de pirámide poblacional vamos a tener un incremento poblacional, o sea, un índice de crecimiento poblacional constante. Está muy bien que sea de un 2%, un 3%, hasta un 6% puede ser muy saludable para que la economía no se me desbalance. ¿Cuándo puede ser económicamente contrario? Cuando nos encontramos, y te voy a poner de nuevo mi pantallita, una pirámide gorda, ¿no? Como Jennifer López, así como con unas caderotas. O sea, cuando abajo esté así muy ancha la pirámide, ahí te vas a encontrar con un problema económico, ¿no? Vamos a ir a nuestra página favorita del mundo, que es The CIA World Factbook. Está en inglés y no pasa nada porque ustedes son muy inteligentes. Y entonces vamos a ir y vamos a buscar la India. La India, como tú sabes, es el segundo país más poblado del mundo y sin embargo no son el segundo país más rico del mundo. Estamos hablando de una mal distribución poblacional y una mal distribución de riqueza que está muy dispar, ¿sí? Está muy dispareja. Entonces vamos a buscar la pirámide, estamos encontrando la misma estadística para cada país del mundo, porque el CIA nos tiene bien checaditos a todos, y aquí está. Entonces te encuentras con la pirámide J-Lo, ¿no? La pirámide que está muy, muy, muy flaquita de arriba, es decir, la población de edades, aquí está, un poquito diferente el formato, pero es básicamente lo mismo. Entonces, de 50 años para arriba, estamos teniendo una población muy decreciente, pero tenemos de 0 años a 24 años, 25 años, una población demasiado grande. Entonces, estamos hablando de un crecimiento poblacional muy grande, ¿sí? Vamos a buscar aquí la estadística y claro, la manera de administrar un país tan grande 1.1%, comparado con el mundo entero estamos en 96. Es decir, ellos están creciendo constantemente. Vamos a irnos al Gross Population Rate de México. Y como te digo, en esta página y con esta vas a hacer tu tarea también es doble función que quiero que la examines. Está muy facilita de usar. Nos vamos a People and Society. Igual, vamos a buscar esta y te vas a dar cuenta que Population Rate, ellos tienen 1.1, nosotros tenemos 1.04. Para ti puede parecer como que la diferencia es muy chiquita, pero realmente es grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de millones de personas. Y en el caso de la India, ese 1.1%, que no es el 1.04% de México, estamos hablando de billones. O sea, la proporción es muchísimo más grande porque su población está calculada en billones de habitantes y la nuestra solo en millones de habitantes, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí al ranking, ¿no? Dijimos ya que nosotros somos el número 10. ¿Sí viste? Ahí está. Somos el número 10. Ya rebasamos a Japón. Esta estadística está proyectada, no es 100% real. Entonces tenemos a la China con 1.394.000 habitantes y muy cerquita, bueno, muy cerquita, ¿verdad? Estamos hablando de como 70 millones de diferencia. La India, luego los Estados Unidos, pero por mucho. O sea, yo ya dejo de contar en billones de la India para United States. O sea, en la India podemos hacer 4 United States y apenas, ¿no? Apenas me alcanza. Luego Indonesia, Pakistán, Nigeria, Brasil, Bangladesh. Bangladesh es el país que se va a separar de la India cuando en 1948 Indira Gandhi va a declarar la independencia, ¿vale? Entonces era todo un país muy grande, Pakistán, Bangladesh y la India, y estaban bajo la colonia inglesa, y cuando hacen su guerra de independencia,
van a declararse pues un país autodeterminado y además van a separar, ¿no? Porque además el conflicto fue muy religioso, entonces esas religiones en concreto no podían coexistir. En la India se quedaron en mayoría puros hindús y algunos cristianos coptos y hay otra denominación cristiana también. En Bangladesh y en Pakistán vamos a tener a la población musulmana, ¿sale? Y ya, finalmente, pues Rusia y México. Japón, Filipinas, Etiopía, Egipto, el Congo, Vietnam, Irán, Turquía, Tailandia, ¿sí? Y así te puedes ir curioseando por la vida, viendo toda la población de los países. Y espero que te sepas las capitales de todos estos países, porque eso lo aprendimos en la primaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a volver aquí al tema. ¿Cómo vuelvo al tema? Uy. Mejor. Muy bien. ¿Vieron? Entonces, esta pirámide la podemos presentar así, esbelta, como un triángulo equilátero, ¿no? Y cuando ya empieza a tener la base muy ancha, vamos a tener una modificación o la necesidad de un gobierno de prever todos estos cambios, ¿sí? Por eso algunos gobiernos están muy a favor de la reelección, una reelección incluso de todo tu cuerpo legislativo, de todo tu cuerpo judicial, porque necesitamos un sistema que en su mayoría, ponte en un 50%, sea perseverante, sea permanente y que sepa de los problemas o las decisiones y le siga dando una continuidad a políticas públicas que empezaron, por decir, hace 15 años o hace 20 años. Entonces necesitamos esto según algunos países, ¿no? En otros donde ha habido una tradición dictatorial y autoritaria muy fuerte, pues nos da miedito, ¿no? Nos da miedito dar tanto poder a una sola persona porque después, pues, nos ven los guardias. La segunda forma de la pirámide es como una pirámide cóncava, es decir, vamos a tener un hueco acá y luego así. Aquí hay un peligro muy fuerte porque en esta parte del medio, o sea, en el ombligo de la pirámide, vamos a tener también los que sostienen económicamente, los que son económicamente productivos, no van a poder sostener ni a estos ni a estos. Estos son económicamente dependientes porque son niños que todavía están en etapa de estudio y estos de acá, pues ya hay que cuidarlos a ellos, ¿no? Son los abuelitos o los bisabuelitos. Luego tenemos la pirámide, que es como el trompo del pastor, ¿no? De la carne del pastor, muy chistoso. Y tenemos lo mismo. Cuando esta población llegue acá, los de acá que son menos no van a poder sostener todas las pensiones, todos los beneficios, los bonos, etcétera. Y estábamos viendo con el caso de Venezuela, que es algo que tenemos que tener muy, muy, muy presente, ¿no? Porque si no aprendemos de la historia y de los países de otros países y el nuestro, pues de dónde vamos a aprender. Aquí lo peligroso de dar tanto beneficio, que el bono, que la pensión, que los 1,000 pesos a cada ancianito, que todo, es decir, el país no está produciendo lo suficiente para dar, ¿de qué te sirve dar? Es como si tu papá dijera ahorita, no, pues, imagínate que tu papá tiene como 8 hermanos, ¿no? Él es el noveno. Y entonces él tiene muchos sobrinos. Y dice, no, pues yo este día del niño a cada sobrino le voy a dar 1,000 pesos, ¿no? Entonces tú dices, ay, qué generoso, papá, o sea, qué bárbaro, ¿no? Pero eso solo sería inteligente si tu papá tiene de sobra, o sea, ya habiendo pagado la colegiatura, ya habiendo pagado la casa, ya habiendo pagado la renta del negocio, ya habiendo pagado todo, o sea, si sus finanzas están sanas y aún así él quiere darle 1,000 pesos a cada sobrino, no es su bronca, la verdad, o sea, está muy bien, qué padre. ¿Cuál sería la dificultad? Que ya tú ya te la imaginas, ¿no? No los tengo. Entonces, para poderles dar, para yo hacerme el que pago todos los refrescos, para yo hacerme el que invita a la ronda de chelas y así, para hacerme el muy bacancito, yo tengo que pedir prestado o yo tengo que cargarle a mi tarjeta de crédito. Ahí ya no está tan padre, porque yo estoy dando algo de lo cual yo no tengo. Entonces me estoy endeudando o le estoy quitando a otras necesidades para poder dar un beneficio y yo quedar bien. ¿Sale? Ese sería el problema. Entonces, cuando yo tengo una pirámide poblacional así ahorita, ese es el problema.
Cuando estos vengan acá y se tengan que jubilar y el gobierno tenga que responder con dinero circulante para ese tipo de beneficios, no lo va a tener, ¿sí? No lo va a tener. Y finalmente tenemos algunas que son muy extrañas, pero yo creo que sí se pueden encontrar. Creo que la de Estados Unidos es un poquito así. Déjame buscarla. De una vez le dice, vamos. Si sí es, les comparto. Si no, como que se cargue, que se cargue. Y eso que estoy conectada con el cable. ¿Qué hubo? Sí, es la ideal. Exacto, es la ideal porque tenemos un crecimiento y el problema no es el crecimiento poblacional, ¿sí? El problema nunca ha sido el crecimiento poblacional, sino que el problema es cuando el gobierno no tiene un control suficiente para que ese crecimiento sea, pues redundo, pero es verdad, es esa palabra, que sea un crecimiento controlado, ¿no? Yo recuerdo y yo te contaba, ¿no? Antes de que saliéramos de cuarentena, que yo recuerdo cuando mis papás compraron casa en Estados Unidos, yo me mudé allá cuando teníamos 14 años de edad y nos mudamos, mis papás compraron una casa muy bonita en una zona que se llama Sterling en Virginia, ¿no? Estamos como 40 minutos de Washington, D.C. para el sur. Y resulta que, pues la verdad, era un rancho, ¿no? O sea, era como comprar ahorita la casa en Santa Anita, pero hace 20 años. O sea, ahí no había nada, no llegaba el viento, pero ya ni soplaba, ¿no? Entonces, a mí me sorprendía que cuando nosotros llegamos, pues había un chorro de casas en venta, pero no solo eso, sino que la planeación urbana allá es súper cañona, ¿no? Entonces, los que planeaban urbanamente los municipios y todas las cuestiones de zona, habían destinado, y recuerdo que yo para ir a la escuela en mi school bus amarillo, nosotros pasábamos por un terreno muy grandote que estaba sin construir y que decía centro comercial, ¿no? Shopping center. Y luego pasábamos por un terrenal así grandote que decía reservado para edificio de culto religioso. O sea, no sabían todavía qué tipo de iglesia iba a llegar, si iba a llegar una mezquita, una sinagoga, un templo cristiano o lo que sea que llegara, pero esa planeación urbana tan padre de decir, nosotros en 30 años esta zona ya la vamos a ocupar y esa zona va a necesitar hospital, escuelas, edificios, apartamentos, una plaza, va a necesitar un cine, va a necesitar una iglesia, va a necesitar tal. Entonces ya ellos así como que ponían todos los lugarcitos sin vender y sin ponerles nombre, ¿sale? Cuando yo crezco, población, económicamente hablando, hay un impacto negativo cuando mi crecimiento o mi desarrollo urbano es sin orden. ¿No? Otro ejemplo, desgraciadamente, son nuestros países latinoamericanos, y te digo nuestros porque ahora que fui a Perú es la misma cosa, ¿no? Es lo mismo, o sea, está todo así, o sea, puede haber un rastro municipal y al lado un cementerio y enfrente una escuela kinder, ¿no? Y guarderías. Y dices, ¿cómo? Si, o sea, se supone que hay toda una ley de que los rastros deben estar fuera de la ciudad y quién sabe qué, ¿no? Desgraciadamente tenemos un déficit muy grande en cuanto a desarrollo urbano. ¿Por qué? Por la continuidad de los gobiernos, ¿no? Y para algo sirve el gobierno o para algo, si una función primordial tiene el gobierno, la función es de controlar los crecimientos y proveer las condiciones, no enriquecerse, sino dar las condiciones, organizar el changarro para que la población que está viviendo dentro de esos límites territoriales pueda desarrollarse en todos sus sentidos. Entonces yo me tengo que preocupar por las viviendas, me tengo que preocupar por el sistema de salud, me tengo que preocupar por el sistema educativo, me tengo que preocupar por el mercado laboral, por los sistemas de crédito y tengo que prever, ¿no? Es cuando tus papás se dieron cuenta que venía el pilón de tu hermano y decían, chanfles, ¿no? Ya tenemos 4 gremlins en la casa, ¿qué vamos a hacer con el quinto? No, pues tabla roca, tumbas esta pared, abajo la sala, el TV Center
y este pasillo que está grandote no va a ser pasillo, tabla roca y otra habitación, ¿no? Para las dos niñas, los dos niños y el bebé acá. O sea, para poder prever. Es importante que aprendamos a prever, ¿no? Lo que dicen, guarda pan para mayo. O esa parte de la Biblia tan icónica, ¿no? Del sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y precisamente porque el faraón pudo guardar un chorro en el granero de productos, fue porque ellos nunca pasaron por la crisis. Es lo mismo, si yo ya sé que mi economía es cíclica, ¿no? Yo les comentaba la vez pasada, uno de los presidentes que ha pasado a la historia como ser uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos es Barack Obama. Y aun cuando le tocó una de las recesiones más canijas de estos últimos años, la gente ya sabe que la economía es cíclica y que va a subir y que va a bajar. Entonces, realmente sí es importante que lo podamos prever, ¿sale? Es verdad, el crecimiento no es malo, eh, temas ambientales aparte, ¿verdad? O sea, temas ambientales aparte, pero se supone que hay tantas tesis de el carrying capacity of the earth, la capacidad de cargar gente sobre la Tierra es renovable si se hiciera inteligentemente. La realidad es que no se hace, ¿sí? Pero dejando de lado un poquito lo ambiental, que a la larga yo sé que nos pega en calidad de vida a las siguientes generaciones, pero dejando ese tema un poquito de lado, podemos hablar que la economía puede ser expansible o retractible. O sea, yo puedo agrandar mi economía o hacerla más chiquita, acomodándola si el gobierno interviene y tiene una buena gestión. La realidad es que, desgraciadamente, no la tenemos, ¿sale? Aquí te proyecto una pirámide más o menos plana, digo, siempre vamos a tener esa colita como el helado de la máquina, ¿no? El helado de yogur o Majin Buu, ¿no? O sea, siempre vamos a tener esa colita porque naturalmente a partir de los 70 años la población se va a reducir. Pero esta es una muy buena imagen de una pirámide que puede ser como más o menos un rectángulo, ¿sale? Más o menos un rectángulo. ¿Qué hace Estados Unidos? Pues regula mucho la cuestión de la migración, ¿no? Si te das cuenta aquí también de 0 a 25 años vamos a tener un crecimiento más reducido que de la generación de los 25 a los 40, ¿sale? Ellos estaban creciendo y de pronto ya en el 2000 vamos a tener un cambio de políticas poblacionales y bueno, también aumenta el cambio ideológico, ¿no? Etcétera, ¿vale? ¿Contesto un poquito la pregunta? Ay, dime, ¿quién estaba hablando? ¿Santiago? ¿Diego? ¿Quién eres? Identifícate. Ah, Alcerreca, diga. Se- sí, Alcerreca. Se puede decir que esta es la pirámide natural, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar, obviamente siempre, incluso en las familias, ¿no? O sea, están los abuelitos, o sea, van quedando menos de la generación de tu abuelito, tus tíos abuelos, que de la generación de tus papás, ¿no? Los tíos, los primos, hermanos de tu papá, y luego un chorro, no, de sobrinitos, primitos, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vamos como así, como en triángulo. Incluso en tu propia familia lo puedes ver. Es lo más natural, ¿no? Es lo natural, es como el ciclo de la vida, así como Simba y Mufasa que lo levanta, es el ciclo de la vida, es el círculo de la vida, que la pirámide esté así, obviamente, ¿sale? Con todo y que tenemos un montón de cosas que van regulando la población. Bueno, ahorita, por ejemplo, estaban diciendo muchas teorías de la conspiración, de que esto del COVID era
pues una cuestión biológica que se había metido ahí para regular la población y echarse a un montón de gente, ¿no? Y que vuelva al equilibrio. No, hombre, te tendrías que dedicar toda tu vida, ¿no? Y todo el dinero del mundo para averiguar si eso es verdad o no. Sí, el gobierno puede procurarle las condiciones necesarias a toda una nación para que su población se siga manteniendo. Eh, Hay muchas técnicas, ¿no? Desgraciadamente, sí hay muchas personas, sobre todo muy poderosos, que han intentado implementar una reducción poblacional por el tema ambiental. Digo, yo estoy a favor del cuidado del medio ambiente, sin embargo, hay como personas que quieren las cosas como muy rápido, ¿no? O sea, de tajón. Y yo creo que el equilibrio poblacional mundial es un tema demasiado grande, ¿no? Es como la hamburguesa de cuarto de kilo, no la doble, que no te la puedes ni meter a la boca porque es muy grande. Es un tema demasiado complejo porque ¿qué derecho tendría el gobierno a decirle a una pareja, no? Ya no tengas más hijos. O sea, si el cuate no quiere tener hijos y quiere vivir como un hongo, un pitufo en el bosque, órale, pues, ¿no? Es su decisión individual. Y si la persona viene, como yo tengo muchos alumnos o incluso compañeros, ¿no? Que somos ya de una generación diferente en donde ya, pues, te importa mucho tu carrera, te importa mucho tu trabajo, tu vida activa. Y sin embargo, yo he tenido compañeros de la escuela o incluso alumnos, exalumnos que ya están casados, como ellos venían de familias numerosas, 8 hijos, 12 hijos, 6 hijos, ellos quieren una familia numerosa, ¿no? Dicen, ay, no, sí, yo quiero 5 hijos, por lo menos. Y tú, oh, ¿no? Quiero 8. Y yo, wow, no, o sea, es que es bien padre la Navidad cuando te juntas con todos tus primos y que no sé qué. Y tú, órale, ¿no? Pues, o sea, ¿quién soy yo, gobierno, para meterme e inmiscuirme en tu vida? Tenemos casos súper extremos, como en el África, incluso aquí nada más en la periferia, ¿no? Que ves personas que están teniendo bebés y dices, uy, no, 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 o sea, ganas de ponerte un cinturón de castidad, ¿no? Para que no sigas teniendo gente aquí que va a sufrir. Sin embargo, nos metemos en cuestión de libertad y dignidad humana y son temas bien delicados porque si tú pones una regla y dices, no, pues que si tú no puedes tener un ingreso, ¿no? Ponte que el gobierno dice, yo quiero mantener una población así, un triángulo perfecto. Entonces digo, pues mira, como la gente pobre de rancho no puede, entonces una campaña de esterilización masiva, como de hecho las ha habido aquí en México y por parte del IMSS. O sea, si tú le buscas ahorita en Google y buscas campaña de esterilización en México, voy a buscarlo ahorita para comprobarte que no estoy hablando nomás por nomás. O sea, de verdad, o sea, campaña de esterilización México IMSS, te va a salir, o sea, yo creo que fue en los 70, una cosa así, porque la mamá de una alumna participó en una de esas campañas, bueno, no participó, se negó y la corrieron, ¿no? Este, y son ya temas éticos que dicen, ¿cómo me presto a eso, no? Está cañón, o sea, está súper difícil. Déjame lo encuentro. Entonces, a lo que vamos es que sí sería bueno una educación, ¿no? Una educación en todos estos temas, sobre todo en materia sexual, pero desgraciadamente no hay una educación, sino le ponen el parche a la llanta rota nada más, ¿no? O sea, en lugar de decirte, mira, el cuidado de la llanta, no, o sea, te regalo parches para la llanta, ya que se te va a romper. Entonces sí, híjole, cuando queremos resultados, a veces dejamos de lado que esta pirámide, por mucho y que son numeritos y son estadísticas, la realidad es que pues, es gente, son personas como tú, como yo, y que de alguna manera el gobierno debe de respetar esa libertad con el riesgo de que hay mucha gente que no usa su libertad bien, ¿no? Pero es que si yo dejo que el gobierno se entrometa en la libertad de la persona, ya nos metemos en en un cohete, ¿no? En un cohete. Ahorita estoy buscando, pero se los voy a mandar importante porque
Sí, sí es. Y yo considero que sí, el gobierno tiene mucho que hacer, tiene mucha chamba. Por supuesto, el objetivo no es que sea error 0%, nunca va a llegar a ser, porque lo volvemos a repetir, todo esto lo conforman personas y las personas tienen capacidad de decisión individual y pues por mucho que tú le digas, les hagas, si el mono no quiere, ¿cómo lo obligas? Porque ya te convertirías en un gobierno autoritario y dictatorial. Y eso es bien peligroso, porque como se le vayan las cabras al monte, al gobierno dictatorial, pues otro Hitler, ¿no? Otro Stalin. Y ahí sí nos iría muy, muy, muy mal, ¿vale? No sé si eso contesta un poquito tu pregunta, Alcerreca. Es claro, o sea, si lo imponen, te metes en terreno peligroso, ¿no? Es como, ha habido de todo, o sea, ha habido en, ¿qué país fue? Creo que fue en Bosnia, Yugoslavia, una cosa así, un presidente muy comunista y autoritario. Y él pensaba que en esta onda de la Guerra Fría de querer hacer muchos comunistas y más comunistas y más comunistas, él dijo, ¿no? En su mente media enferma, dijo, la única manera de hacer que el comunismo crezca es pues trayendo al mundo más gente comunista. Entonces, su campaña, super gacha, o sea, fue de reproducción. O sea, fue una campaña al revés que todas las otras campañas, ¿no? Aquí en México se pusieron con disfraz de vacuna del tétano, con disfraz de quién sabe cuántas cosas, se pusieron a esterilizar a mujeres sin consentimiento y presentaban cifras y el IMSS. Y allá era al contrario, era una campaña de reproducción, porque el cuate quería llenar el mundo de comunistas. Entonces su mente decía, yo quiero tener más comunistas en el mundo, pues vamos teniendo más hijos comunistas. Y entonces les empezó a dar a las mujeres hormonas, como las gallinas, ¿te das cuenta? Para que tuvieran más y más y más y más y más niños. Y se inventaron unos orfanatos, o sea, no, era una cosa que tú dices, ¿a qué grado puede llegar una persona, un jefe de gobierno? Está documentado, ¿eh? De que él construyó un montón de orfanatos porque obviamente las mujeres tenían los hijos y el gobierno se los quedaba para poderlos educar y son orfelinatos así pues del tamaño de cualquier clínica del IMSS grande y horrible. Entonces cuando cae la guerra, cuando se termina el régimen comunista en el 89, 91, empiezan los casos, porque era una zona de guerra, en los últimos años, empiezan a investigar y resulta que van a esas clínicas y se encuentran todo esto y dicen, no, ¿qué pasa? Están locos, o sea, no, fue totalmente inhumano. O sea, tampoco puedo yo manipular a la población para mis fines gubernamentales, aunque a la larga yo crea que hay un fin deseable, porque eso es bien peligroso. O sea, híjole, ¿no? Sí, te toca alguien así como iluminado. O sea, si mi jefe, mi comandante en gobierno va a ser Jesucristo, pues órale, ¿no? Pero imagínate que sea un loco como este cuate, que no me acuerdo cómo se, pero era una cosa súper, o sea, imagínate a AMLO con todo ese poder, no, pues nos va como en feria, ¿no? Nos va así como mal plan. Y bueno, vamos a avanzar un poquito, ¿sale? Nada más decirles que aquí entonces va a ver en qué afecta. O sea, en qué afecta en la vivienda, como ya dijimos, en la reducción de la economía, en el sistema educativo y en el mercado laboral. ¿Sale? Por cuestiones que ya las hemos comentado. Ahora de nuevo, te voy a compartir pantalla y ya nada más para acabar, vamos a ver lo de esto que te estaba diciendo, ¿no? Este cuate de Yugoslavia, de orfanatos, orfanatos, y son unos casos
No me acuerdo cómo era. Era Bosnia. A ver, no sé si era Yugoslavia. Bosnia, estudios de orfanatos. No, y que luego, no manches. ¿Cómo era ese caso? Mm, mm, foster homes, orphanages, mm, no, war children, ¿no? No puedo ir por el correo. Nah, no me acuerdo. No sé si era en Yugoslavia, no, no me acuerdo. Voy a tener que buscar bien porque no me acuerdo exactamente en cuál de los países de Europa. No me acuerdo si era. Bueno, se los debo porque no me acuerdo bien en cuál de estos países, pero era un loco, estaba loco. Ese cuate sí, de verdad que está pudriéndose en el infierno, porque no, una barbaridad. Pero bueno, ok chicos, ya me pasé la hora, como siempre, ¿no? Ya me estaría tocando, no sé quién me estaría tocando la puerta. Eh, pues nada, entonces van a esperar una tareita, es algo muy sencillo. Por orden de lista te voy a asignar un país en esa paginita del CIA World Factbook. Lo vas a buscar en población, vas a poner la pirámide y entonces te voy a hacer unas preguntas. Rumanía, sí, ese será. Rumanía. Es correcto, es correcto. ¿Cómo lo buscaste, María Gaby? A ver, Rumanía, Rumanía, orphanages. Esos, esos precisamente son los locos, ajá, neglect. Y de hecho, bueno, desgraciadamente cuando encuentran este tipo de cosas, en lugar de, aquí está, ¿ves? Hay varios documentales, porque literal, no, es que es una cosa que yo no, no me lo, no, no, bueno, sí, pues, ¿no? Esta mona que está ahí de la Dios, güey. O sea, es una cosa que escalofriante, ¿no? O sea, en el medio de la guerra se van encontrando, se cae y empiezan a encontrar así, cientos y cientos y cientos y cientos de huérfanos que son allí, no, le voy a parar, chicos, porque a mí me pone mal, me pone mal. Pero como te digo, o sea, le das tanto poder al gobierno, digo, el gobierno podría hacer mucho, pero siempre le tenemos que poner un límite, porque el gobierno, la intervención del gobierno debe determinar precisamente dónde empieza la libertad de la persona. Cuando tú le das muchísimo más poder a la persona, al gobierno, que la dignidad de la persona, entonces estás abriendo una puerta demoníaca, así como Sabrina, a a una serie de políticas donde ellos pueden decidir por ti. Y hay cosas que aparentemente pueden estar bien, ¿no? Como nosotros tenemos muy inculcado el que sabemos que la pobreza en México pues se refleja en eso, en una reproducción así de que la gente tiene hijos por nomás, ¿no? Y no está bien, no estamos diciendo que esté bien tener hijos por nomás o para traerlos a sufrir. Y yo puedo opinar y puedo decir, sí, es verdad, yo también creo que no debería haber tanta gente aquí pobre sufriendo y teniendo hijos. Pero de ahí a darme el brinco a decir, yo como gobierno puedo mandar a que te esterilicen porque yo considero que tú no debes de tener hijos, qué difícil. O sea, estás sacrificando otras cosas, luego sí, luego no, luego está cañón, ¿sale? Eh,
No puede ser, ¿cuál es la tarea? Sí, ya nos vemos y les pongo en muro, ¿sale? Les pongo en muro, les voy a poner un país y entonces ustedes van a tener que responderme unas preguntas de ese país. Nadie va a tener un país igual porque les voy a dar a todos diferentes países, ¿va? Y nada, nos vemos chicos y gracias por todo. Bye.